Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos aquí en Consulta Psicología. Continuaremos escuchando comentarios de ustedes, preguntas, dudas y dar así algunas sugerencias. Y uno de esos comentarios nos la comparte un joven llamado Roberto. Y fíjese lo que él nos comenta. Dice, ¿qué tranza, chavo? He tenido muchas novias, pero me da miedo llegar a la intimidación, me da miedo a las relaciones sexuales. Todas mis exnovias me han rechazado porque le digo que no quiero por ahora hasta cierto punto de maduración. Yo tengo 20 años y he pensado no regalar mi virginidad, mi honor, mi reputación como persona, como ser. No voy a regalar mi cuerpo a mujeres que solo le gustan el placer. Quiero encontrar una chica que piense lo mismo, una chica que no le interese las relaciones sexuales. Más adelante, cuando seamos maduros y que lleguemos a un compromiso. La pregunta es, ¿tengo un trauma o soy demasiado exigente con los demás? Bueno, gracias amigo por hacernos este comentario, sus dudas, sus preguntas. Y casi la mayoría de los seres humanos se dejan llevar por los placeres, por los deseos, que por el razonamiento, ¿sí? Y es por esa razón que hay más consecuencias que beneficios. Usted en este momento nos comenta que pues siente que es un trauma, pero en realidad no lo es, ¿sí? Lo que usted tiene no es miedo a las relaciones sexuales ni alguna trauma. Yo lo felicito por tener esa actitud de madurez. Pocas personas se atreven a decirlo y la mayoría de las personas se dejan llevar de los placeres, de los deseos, ¿sí? Que siente de manera física, emocional. Por eso sufren consecuencias como embarazos no deseados, infecciones venéreas y otros problemas de salud. La mayoría de las jóvenes ya no son vírgenes y hasta se enorgullecen, pero entonces todo es lo contrario, perdón. Violan su propio cuerpo, dañan su autoestima, dañan su salud y nunca tendrá una pareja estable y organizada. Y si logran tener una pareja, un hogar, pues no van a vivir felices, siempre van a tener desacuerdos, siempre van a vivir con problemas, ¿sí? Yo, por ejemplo, pienso lo mismo que usted. E incluso yo por mi parte soy virgen porque amo mi cuerpo y amo mis principios. La única forma de tener relaciones es a través del matrimonio, un compromiso serio. Y es un compromiso donde usted sí dice, bueno, sí, claro, aquí se puede actuar de esta manera. Y lo encomió porque usted tiene una actitud de una persona madura, no una persona madura de edad. Incluso las personas maduras en términos de edad, muchos de ellos actúan de acuerdo con los placeres. Yo recuerdo una señora más o menos de 54 años que nos visitó al consultorio y ella nos comentó que le fue infiel a su esposo por involucrarse con un hombre más joven. Se dejó llevar de los placeres, de sus emociones y no pensó en las consecuencias, los daños que iba a causarle a los demás. ¿Ves? Eh, Así que sean jóvenes o mayores, todos actúan de acuerdo con sus placeres y no con la mente, no con el razonamiento, que nos ayuda a identificar las consecuencias, causa y efecto. Causa, las relaciones sexuales fuera del matrimonio, relaciones sexuales que tienen que ver con incluso infidelidades, adulterio. ¿Cuál sería las consecuencias? Causa, efecto. Las consecuencias serían daños para los niños, para los hijos, para otras personas, su reputación, ¿sí? Su salud.
Igualmente pasa con el odio, con el rencor, con la rabia, con la codicia, causa, efecto. Si ven los placeres, las emociones, si a usted le diera la opción de elegir entre una ensalada de verdura de espinaca con un poquito de carne sudado y a la vez le brindara un pastel de chocolate con muchos sabores azucarados que te brinda un cóctel de sensaciones y placeres, ¿cuál de las dos elegirías? La mayoría escogería el pastel de chocolate. ¿Y usted cuál elegiría? Dígame a ver, ¿cuál elegiría? Bueno, o esta otra ilustración, si un niño viera un caramelo en la calle cerca del alcantarillado, sin que su madre se diera cuenta, aunque a veces la madre le puede decir, oye hijo, no vaya a escoger cualquier objeto y metérselo a la boca, incluyendo incluso los objetos de la calle, es que es peor, porque te harán daño. Pero el niño entonces no va a pensar en ese momento cuando ve un caramelo en el alcantarillado. Él no va a pensar en el consejo que dio la mamá, sino que va a pensar con sus deseos, sus placeres, que es más fuerte que el razonamiento. ¿De qué va a hacer el niño? Pues se lo va a comer. ¿Y cuál sería las consecuencias? En ese momento va a sentir placer, pero ¿cuál es la consecuencia unos minutos, una hora después? Pues tendrá algunas enfermedades como por ejemplo la cólera, la hepatitis A, la fiebre tifoidea o la poliomielitis. ¿M? Sentir emociones es bonito, amigos, pero tiene su precio. Es una paradoja total. Si no se contiene, si no se controla, la emoción es el caos. Si usted no piensa antes de actuar, es el caos. Por eso es bueno pensar antes de actuar. Pensar en las consecuencias va a hacer que su mente, su cuerpo, como que se va a desanimar para actuar de esa manera. Entonces, cuando usted actúa, o sea, piensa antes de actuar, perdón, esto hará que su cuerpo inmediatamente se va a controlar. ¿En serio que sí? Ujú. En conclusión, usted va por el camino correcto, amigo. No sea uno más del montón. Espera a esa chica que tenga las mismas ideas, sí, que más adelante usted tenga también la oportunidad de estar con ella y tener un matrimonio y así lograr un buen hogar. Pero si en caso de que no lo logre, no encontrarla con las mismas ideas suyas, evitará un dolor de cabeza, ¿sabe? Si usted se involucra con una chica que de pronto se preocupa más por sus emociones, por sus placeres, y entonces va a tener problemas, desacuerdos, ¿sí? Una chica que solo le interesa es tener relaciones sexuales y otras cosas relacionadas a los placeres, entonces va a tener consecuencias, ¿sí? Pero si usted, pero si usted ve que la chica tiene esos deseos no deseos, sino más bien ese respeto, ese amor por ella misma, por su cuerpo, y también piensa antes de actuar, elija a esa persona. Y si esa persona se fija en usted, en su personalidad, en su ser, en lo que eres, ¿eh? sería, estaría un buen camino. Pero si no, entonces tendría problemas, ¿sí? Dolores y preocupaciones. En ese caso es mejor estar solo que mal acompañado. ¿M? ¿Eh? Coméntanos ustedes qué opinan, amigos, los que han escuchado esta charla, ¿listo? Y yo, por ejemplo, tengo un proyecto que tiene que ver para eliminar las emociones humanas y así evitar que la gente tenga el deseo sexual, deseo de golpear a otros, el deseo de enojarse con facilidad, el rencor, el odio, la codicia y otros deseos. Tengo un proyecto que cómo los ayuda a controlarlos y también otras cosas adicionales. Es un proyecto que aún todavía no he empezado, pero pronto se lo compartiré con ustedes.
para no depender de los placeres y así vivir más tranquilo y no tener esa carga. ¿Listo? Bueno, que tengan un excelente día y no se lo olviden suscribirse para que puedan apoyar este canal y también compartirlo con otros. Y vean el siguiente video. ¿Listo? También tiene que ver mucho con lo que estamos comentando. Bueno, que tengan un excelente día. Nos vemos.